Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una de las noticias que sin duda más ruido ha hecho en el fútbol sudamericano. Un club brasileño, más puntualmente Flamengo, acaba de realizar la compra más cara en la historia del fútbol de Conmebol. 41 millones de euros es lo que pagó Flamengo al West Ham por la ficha de Lucas Paquetá. Una cifra exorbitante y que supera pero por mucho los récords que tiene cada una de las ligas sudamericanas, incluida la brasileña. Vamos a estar repasando un poco esta operación, en qué contexto se da, cuáles son los números, evidentemente, pero por sobre todas las cosas, hablar de la supremacía del fútbol brasileño y esta tendencia peligrosa que empieza a haber en Brasil de gastar tanto dinero en fichajes. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Realmente es una de las noticias más impactantes para mí de este mercado de fichajes. Si bien todos conocíamos la supremacía del fútbol brasileño y sobre todo la supremacía de Flamengo en el aspecto económico, que un equipo sudamericano gaste 40 millones de euros para fichar un jugador de la Premier League es algo totalmente impensado. Si nos vamos un año o dos atrás, parecía una locura pensar que un equipo podía llegar a desembolsar esa cifra. Los 15, 20 que hasta hace 2 años atrás eran los fichajes más caros de la historia del fútbol de Brasil y de Sudamérica, hoy en día se quedan cortísimos con los 40 que va a pagar, o mejor dicho 41, que llegó a un acuerdo Flamengo con el West Ham para quedarse con Lucas Paquetá. Un jugador que salió de Flamengo, que en su momento fue transferido al Milan, que había llegado al West Ham en cerca de 60 millones de euros en el 2022 y que hoy vuelve a Brasil sumamente vigente, porque es un jugador joven, un jugador que hasta hace no mucho tiempo había sonado para el Manchester City de Pep Guardiola. Pero bueno, todas las cuestiones vinculadas a las apuestas, vinculadas a una posible suspensión, bajón de nivel, también de Paquetá, hay que decirlo, junto con el West Ham, han bajado notablemente el nivel y las aspiraciones. Pasó de ser un equipo que peleaba por clasificar a competencias europeas y Paquetá ser uno de los mejores volantes de la Premier, a hoy en día ser un equipo que pelea por no descender, y Paquetá que ha bajado mucho su rendimiento. Más allá de eso, está claro que en el fútbol sudamericano es un fichaje que ilusiona y mucho. Un jugador que si tiene un buen semestre probablemente pueda estar en el próximo mundial. Pero no deja de sorprender la cifra, 41.250.000 euros. Algo así de 45 millones de dólares y algo así de 256 millones de reales. O sea, no tiene ningún tipo de sentido y es imposible competir contra eso, y eso explica también evidentemente por qué Brasil, por ejemplo, se ha quedado con las últimas 7 ediciones, si no me equivoco, de la Copa Libertadores, y da toda la sensación de que se van a quedar con varias más de forma consecutiva, porque no hay equipo de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Ecuador, de Colombia, ni de Argentina que hoy en día pueda competir con eso. Después obviamente el fútbol son 90 minutos, o en las llaves son 180 y los penales, y puede pasar cualquier cosa y quizás hay un milagro, pero digo, es una tendencia muy marcada que en las últimas 7 ediciones de Copa Libertadores siempre gana un brasileño. Ya no es casualidad, ya no es suerte. O sea, claramente acá hay una diferencia muy grande de plantel que después, más allá que en la cancha en algún momento los puedas superar o puedas emparejar las cuestiones, a la larga, sobre todo en llaves de ida y vuelta, te terminan ganando. Y lo hacen por la jerarquía individual, no porque sean mejores, no porque sean colectivamente grandes equipos. No, te ganan porque tienen jugadores de 25, 30 millones de euros, jugadores con pasado en Europa, jugadores todos jugando en su selección. Y es muy difícil competir contra eso, sobre todo en ligas que ante la primera oferta no les queda otra que vender a sus jugadores. Sin embargo, Flamengo es distinto al resto de los equipos de Brasil. Uno cree que Flamengo es la regla, que todos los equipos brasileños van por esa misma senda, pero en realidad no. Flamengo es un equipo que sale de la media, inclusive en una liga plagada de dinero. Es un equipo que tiene ingresos en los cuales ningún equipo se puede llegar a comparar. Desde los sponsors, que son muy importantes, cerca de 50 millones de dólares entre todos los sponsors que tienen en la camiseta y en la indumentaria. Un sponsor muy importante vinculado a los juegos de azar, a los casinos, que también le da muchísimo dinero, cerca de 45 millones de dólares. Evidentemente todos los éxitos deportivos que tuvo en el 2025, lo que te da ganar la Copa Libertadores, lo que te da ganar el Brasileirao, lo que te da haber competido en el Mundial de Clubes. Ahí Flamengo llevó cerca de 75 millones de euros. Sumado a los derechos televisivos, Flamengo es uno de los equipos más populares y el que más recauda en ese sentido.
y sumado a la cantidad de socios e hinchas que tiene. Ningún equipo de Brasil se acerca a esos números que tiene Flamengo y que le permiten tener un 2025 en el cual termina con un superávit financiero. Sin embargo, esta historia de Flamengo, que obviamente le permite seguir reforzando la plantilla y gastar esos 41 millones de euros, y no me quiero olvidar también la venta de jugadores, más allá que en el último tiempo no han vendido tanto, evidentemente dista de la realidad del resto de los equipos. Hasta inclusive Palmeiras está lejos de lo que factura Palmeiras, de lo que factura Flamengo hoy en día, por todos los éxitos que ha tenido a lo largo del último año. E inclusive Flamengo, con esta gran realidad que les estoy comentando, es un equipo que hoy en día tiene una deuda cercana a los 100 millones de reales, que son algo así de 18 millones de dólares. No es tanto, digo, si se gasta 41 solamente en un jugador, evidentemente podría saldar esa deuda, pero digo, inclusive hasta el equipo más exitoso, el equipo que en mejor estado se encuentra respecto a lo financiero, tiene deuda en Brasil. Sin embargo, hay otros equipos que se encuentran en una situación muchísimo más delicada. Hoy en día hay una lista de 5 equipos que encabezan los clubes más endeudados del Brasileirao en el 2026. Esa lista es encabezada por el Corinthians, el otro equipo para mí más popular de Brasil junto con Flamengo, que sigue siendo una asociación civil y tiene una deuda cercana a los 325 millones de dólares. Una deuda terrible, muy difícil de poder saldar y que evidentemente está vinculada a muy malos manejos que ha tenido durante varios años por parte de la dirigencia, además de también no cosechar prácticamente ningún éxito deportivo a lo largo de la última década. Pero después tenemos casos como por ejemplo el de Botafogo, 278 millones de dólares, Atlético Mineiro, 259 millones de dólares, Cruzeiro, 184 millones de dólares, o Vasco da Gama, de 172 millones de dólares de deuda, obviamente, que son todos equipos que al menos en un 70% son sociedades anónimas deportivas, también conocidas en la Argentina como SAD, en Brasil más que nada conocida como SAF, sociedades anónimas de fútbol. Son equipos que tuvieron que vender gran parte de su participación accionaria y obviamente a partir de lo que fue la ley que permitió que los equipos puedan hacer esto, a otras empresas, empresarios, grupos que se dedican justamente a gestionar equipos ante la imposibilidad de poder mantenerse en pie. Son equipos que si no fuese por el aporte de capitales externos no podrían seguir gestionándose por el abultado gasto que tienen y la deuda que han ido acumulando a lo largo de los años. Es así como por ejemplo Botafogo, a pesar de tener casi 300 millones de dólares en deuda, es un equipo que, recordemos, hace no mucho tiempo, en 2024, se reforzó con grandes nombres como por ejemplo Thiago Almada y terminó siendo campeón de la Copa Libertadores. Sin embargo, a pesar de eso, después, cuando las cosas en lo deportivo no acompañaron tanto, vinieron tiempos de zozobra en los cuales se tuvo que desarmar todo el equipo de Botafogo. La deuda hoy en día lo sigue persiguiendo y evidentemente cada vez aprieta más y más. Y el capital externo que venía por parte de John Textor, dueño por ejemplo también del Lyon o el Crystal Palace en una participación accionaria en ese momento, hoy en día parece que ha terminado perjudicando más que beneficiando al equipo. Y eso es un poco de lo que se habla hoy en día en Brasil y muchos plantean como una problemática pensando a futuro. ¿Cómo van a hacer para poder sostener el sobreendeudamiento? Y si esta cuestión que hoy en día en Brasil parece todo felicidad, sí, compramos por 5, 10, 15, 20, 40 millones de dólares jugadores, total tenemos dinero de sobra, si no es una burbuja que en algún momento pueda llegar a explotar. Lo que plantean hoy en día es que con el aporte de los capitales externos que llegan empresas, empresarios y demás, que le permiten a los equipos hacer grandes inversiones, por ejemplo Corinthians tiene una deuda altísima, pero en los últimos mercados ha gastado muchísimo dinero en jugadores, 30, 40 millones de dólares, y en vez de destinarlos a pagar la deuda, los destina a comprar jugadores. Si con esos capitales externos, que lo único que hacen es seguir acumulando deuda, no va a llegar a un punto en el cual, si no hay un control, porque en Brasil no existe el fair play financiero como lo conocemos por ejemplo en la Premier League, en la cual vos no podés tener más de cierta cantidad de deuda a lo largo de un periodo, que por lo general son 3 temporadas, y si no te empiezan a multar. Como no existe ese control, si no va a llegar a un punto en el cual Brasil, todos los equipos van a estar sobreendeudados por esta cuestión de gastar cada vez más y más. Cruzeiro es uno de los equipos que les mencioné recién respecto a la gran deuda que tiene. Es el cuarto equipo de Brasil con 184 millones de dólares
Y en este último mercado se gastó 30 millones de dólares en un solo jugador, en Gerson, que llegó desde el Zenit, y hasta la compra de Lucas Paquetá por parte de Flamengo se había convertido en el fichaje más caro en la historia del fútbol sudamericano. Esto mismo lo advirtió en su momento la presidenta de Palmeiras. Hoy en día Brasil vende muy bien. Palmeiras es un ejemplo de vender a Estevao, de vender a Hendrick, de vender a Víctor Reis por mucho dinero, pero el problema es que cada vez gasta más también. Y eso es un problema que en Brasil quizás empieza a ocurrir y no muchos están notando. La pregunta es clara y sencilla. Brasil cada vez gasta más en fichaje y más en contratos. ¿Esto es sostenible en el tiempo o va a llegar a un punto en el cual empiecen a superar cada vez más y más lo que ganan y el endeudamiento vaya creciendo a un punto tal que pueda explotar la burbuja en el fútbol brasileño? Déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal activando la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.